acá. No cierres, abre. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Soy Claudia Peralta del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. El día de hoy estamos con una gran invitada desde Perú, Bárbara Ventura. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo desde Perú. Y bueno, decir que estoy muy feliz nuevamente en este bloque de Hablemos de Inclusión. Así es, muchísimas gracias, bienvenida. Y antes de empezar con nuestro programa, vamos a pasarles un pequeño video y regresamos. Te invita al programa Hablemos de Inclusión, Streaming 16, Modelos de la Discapacidad. Miércoles 28 de abril 2021, 17 horas, Ciudad de México. Entrevista con expertos en turismo inclusivo. ¿Dónde lo veo? Por las páginas de Facebook y YouTube del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Streaming 16. Diferencia entre asistencia personal, cuidador y personal de apoyo en los modelos de discapacidad. ¿Quién es nuestro experto? Claudia Peralta, entrevista a Bárbara Ventura. Bárbara Ventura, asesor consultor en derechos humanos de las personas con discapacidad, conductora de radio y TV sobre discapacidad, conferencista motivacional, coach. Contaremos con intérprete de lengua de señas mexicana. ¡Te esperamos! Pues estamos muy contentos de poder platicar y que nos puedas enseñar mucho más del tema de los asistentes personales, pero antes me gustaría que nos platicaras en dónde estás ubicada, en qué lugar de Perú y qué nos invitarías a conocer de Perú para que no se nos quiten las ganas de viajar. ¿Qué hay por donde tú vives? Claro que sí. Bueno, yo vivo acá en la capital de Perú, en Lima, en el distrito del Rima, que está prácticamente con todo lo que es el centro, la municipalidad de Lima, toda la parte de lo que era la Lima antigua, ¿verdad? Eh, y pues tenemos muchos lugares turísticos porque tenemos tres regiones, costa, sierra y selva, en el que en cada región tienen departamentos, por ejemplo, al sur, Machu Picchu, que es una de las siete maravillas del mundo. Tenemos en la parte del sur también Arequipa, que tiene lo que es el Valle del Colca. En lo que es toda la Amazonía, ya la parte de la selva, Iquitos, Loreto, Pucallpa, es maravilloso, es un ambiente de paz, de mucha Amazonía, vegetación. Y bueno, también, como ustedes sabrán, el Perú es un país con multibiodiversidad, la gastronomía riquísima, el ceviche peruano. Tenemos mucho que compartir, que degustar. La mayoría de los extranjeros dicen, o los turistas, que nuestra comida es maravillosa. Y también en lo que es en la parte del norte, las playas, ¿no? Las playas maravillosas que tenemos. Así que los esperamos a todos ustedes a que vengan a Perú. Claro que sí. Bueno, Perú es uno de los países que me encanta y puedo regresar todas las veces que sean. Definitivamente a Machu Picchu hay que ir por lo menos una vez en la vida, pero hay muchísimas cosas que conocer en Perú y como bien lo comentas, la parte de la gastronomía es riquísima y de hecho tienen grandes premios por el tema de gastronomía, así es de que tienen que ir y probar de todo. Se la van a pasar súper, súper bien en Perú. Y bueno, pues vamos a comenzar. Platícanos para empezar qué es y qué hace un asistente personal. Bueno, yo verdaderamente antes de entrar a un asistente personal, si me permites, me gustaría poner en contexto
a toda nuestra audiencia sobre primero los modelos de la atención a la Perfecto. discapacidad, porque la asistencia personal está en el modelo social. Entonces, vamos a explicar brevemente que son 3 modelos de atención a la discapacidad. Primero, de acuerdo a la ubicación histórica, hay lo que es el modelo de presidencia, que se ubica en la antigüedad y en la Edad Media. El modelo médico rehabilitador se ubica en el siglo XIX y XX. Y el modelo social es a partir de los años 60. ¿Cuál es la causa de la discapacidad? En el modelo de la presidencia se considera a la discapacidad como un castigo de Dios vinculado a la religión, que ha sido un pecado, ¿verdad? El nacimiento de una persona con discapacidad. En el modelo médico rehabilitador ya se va más enfocado y orientado a lo científico, a la salud, a la enfermedad, al accidente que pueda tener una persona con discapacidad. En el modelo social, ya la causa de la discapacidad está en la sociedad y en el Estado, por supuesto, no en el individuo. Y es un tema de derechos y de políticas públicas. Cuando hablamos de la valoración de la persona con discapacidad, en el modelo de presidencia, que es el primero, no tienen nada, nosotros como personas con discapacidad, no tenemos nada que aportar. Somos inútiles, disculpen, la palabra es muy fuerte, somos personas improductivas, somos una carga y generamos temor. En el modelo rehabilitador, nuestra valoración de la discapacidad es que sí podemos aportar, pero no debemos rehabilitarnos, pero debemos rehabilitarnos. O sea, va más enfocado a que tienen que normalizarnos a nosotros. Y en el modelo social podemos aportar a la sociedad igual que todo ser humano, pero depende de la inclusión y la aceptación de la diferencia. ¿Cuál es nuestro destino? En el modelo de la presidencia debemos ser eliminadas, eso es en la edad antigua, por supuesto, marginadas, en la Edad Media, cuando, por ejemplo, las personas iban a luchar en las guerras mundiales y quedaban amputadas, los mataban, ¿verdad? Porque no servían. En el modelo médico rehabilitador, nuestro destino es que debemos ajustarnos a la sociedad, normalizarnos, ocultar nuestra diferencia. Y de acuerdo al modelo social, la sociedad y el Estado deben eliminar las barreras que excluyen a la persona con discapacidad y nos impiden tomar decisiones. ¿Cuál es la respuesta social? De acuerdo al modelo de presidencia, el objeto de tratamiento cruel y muerte, menosprecio según la familia, y surge mucho el enfoque de caridad y mendicidad. En cambio, en el modelo médico hay una actitud paternalista, sobreprotectora, el control médico, la opresión, la institucionalización de la persona con discapacidad. Bien, en el modelo también en el modelo social, quiere decir que la respuesta social es buscar la inclusión a través de la igualdad de oportunidades. ¿Y cómo se va a dar esta oportunidad? A través de la accesibilidad universal, el diseño para todos, la transversalidad de políticas y sistemas de apoyo. Excelente. ¿Cuáles los medios de subsistencia? Para finalizar esta parte. En el modelo de presidencia es motivo de burla, diversión. Se nos considera a nosotros como amuletos. En el modelo de rehabilitador se nos considera como asistencia social, beneficencia. Tiene que haber un empleo protegido. Y en el modelo social sí tenemos que contar con una seguridad social, un trabajo ordinario y un empleo que tiene que ser de manera enfocada con el objetivo de inclusión social en todos los aspectos de la vida. Sí, ¿alguna pregunta? Muchas gracias. Sí, me gustaría que nos compartieras
en el aspecto legal, en el aspecto de la convención. ¿Qué nos dices sobre los asistentes personales? En el artículo 19 y 20, pero para ser específica, en el 19 establece el derecho a llevar una vida independiente y a ser incluido en la comunidad. Esto quiere decir que debemos de contar con servicios de asistencia y entre otros que promuevan nuestra vida autónoma. En el artículo 20 habla sobre la movilidad, ¿no? Es decir, cómo la persona con discapacidad nos transferimos, qué otros servicios debemos de contar para llevar una vida independiente. En ese sentido, en el artículo 11 de la ley 29.973, que es la ley general de la persona con discapacidad en el Perú, habla también de esta vida independiente. Y en ese sentido, ahora un poquito poniendo en contexto de cómo va el Perú, nosotros, como te comenté en un espacio anterior de diálogo, estamos desde hace 2 meses haciendo una fuerte campaña porque la Comisión de Inclusión del Congreso del Perú quiere derogar nuestra ley general y más de 300 organizaciones a nivel nacional no estamos de acuerdo. Más aún, luchando contra Viento y Marea, que es la organización que represento, no está de acuerdo porque han incluido en este dictamen un capítulo de vida independiente, pero que no tiene nada de vida independiente. Tiene más un enfoque de caridad, distorsionando los conceptos y objetivos. Entonces, para definir y responder la pregunta que me hiciste, ¿qué es un asistente personal? Un asistente personal es aquel hombre o mujer mayor de 18 años que brinda su servicio a la persona con discapacidad o al usuario para apoyarlo en las actividades de la vida diaria. ¿Y cuáles son esas actividades de la vida diaria? Es desde que me levanto de la cama para ir al baño, el aseo personal, tomar mi desayuno, actividades de oficina o ir a la universidad o ir al trabajo, actividades domésticas, actividades fuera y dentro del hogar, actividades de recreación, entre otras, ¿no? Eso es un asistente personal y esto es muy importante decir que nace desde 1960 en Estados Unidos, el movimiento de los derechos para las personas con discapacidad, que protagonistas activistas como Judy Heumann, Ed Roberts y entre otros lucharon y crearon el Centro de Vida Independiente de Berkeley. Y así, diferentes extranjeros japoneses viajaron a Estados Unidos para aprender esa filosofía y ahora Japón continúa esa corriente, pero obviamente de acuerdo a la vertiente japonesa, ¿no? Y está capacitando con el apoyo de JICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, a diferentes líderes y lideresas de Latinoamérica, de la cual formamos parte hoy en día en la red latinoamericana de vida independiente. Me gustaría que nos platicaras un poco más del movimiento de vida independiente, porque muchas veces se piensa que estamos hablando de que las personas con discapacidad quieren vivir solas y es mucho más profundo que eso. Hablamos de tomar las propias decisiones y hablamos de algo mucho más importante que vivir solos, que es como mucha gente piensa. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, el movimiento de la vida independiente en principio se tiene que ver dos conceptos. Lo que es la autonomía personal, que es la capacidad de toda persona con y sin discapacidad de ejercer todos sus derechos económicos, sociales, políticos y reproductivos. Tomar las decisiones en todos los ámbitos de su vida. Y la vida independiente es el resultado, es un principio filosófico de vida en el que la persona con discapacidad toma las decisiones en dónde, cómo, con quién quiero vivir, qué quiero estudiar, si quiero tener hijos o no. Y la vida independiente no quiere decir de que no es que la persona con discapacidad pueda hacer las cosas por sí misma, no, al contrario, lo hace a través del apoyo de un tercero que es él o la asistente personal, no familiares, que esa es otra corriente y otro enfoque. Es decir, yo como Bárbara, para toda la teleaudiencia que me está escuchando y viendo,
soy una persona con discapacidad física severa, usuaria de silla de ruedas, de nacimiento, pero no quiere decir de que yo no pueda llevar una vida independiente, porque no puedo hacer las cosas por mí misma. Yo viajo, estudio, trabajo, voy al banco, hago las compras de mi casa en los supermercados con el apoyo de mi asistente personal. Y de esta manera puedo vivir sola en mi casa, ¿no? Con turnos rotativos de asistencia, máximo 8 horas, mínimo 2 horas, ¿correcto? Pero también es importante y que está anexado a lo que es la capacidad jurídica, que ese es el artículo 12 de la Convención. Entonces, ese es otro tipo de apoyo, que es el sistema de apoyo para la toma de decisiones, que es sumamente distinto a lo que es la asistencia personal humana, pero que de alguna manera ambos apoyos contribuyen a la autonomía y vida independiente. Buenísimo. Cuéntanos un poco de la situación que están viviendo ahorita en Perú con lo que ya nos platicabas sobre la ley. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, ahorita ya hemos pasado por muchas etapas, desde haciendo lobbies con bancadas partidarias del Congreso que se han sumado en contra de la derogatoria, por supuesto. Naciones Unidas, la Convención o la Relatoría de Derechos Humanos de Naciones Unidas también se ha manifestado en contra. Defensoría del Pueblo del Perú, CONAIS también. Y hemos tenido una fuerte campaña en redes sociales, en medios de comunicación, y con un conjunto de organizaciones, incluyendo la mía, hemos demandado ante el Poder Judicial de nuestro país, al Congreso y a la Comisión de Inclusión, porque no han llevado un proceso transparente de consulta, ¿verdad? Como lo establece la Convención. Una mesa técnica que realizaron no es una consulta nacional en diferentes formatos accesibles. Entonces, ahora lo que estamos pidiendo es que se archive y que el nuevo Congreso, que ya ha salido electo, ¿verdad? Entonces, ahora ellos se van a encargar o se encargarían, ¿no? De trabajar este tema y que también paralelamente se reingrese el proyecto de ley 3370 sobre los asistentes personales para las personas con discapacidad del Perú. Simplemente estamos esperando que esto no pase a pleno y que se archive. Claro que sí. Y bueno, súper importante siempre recalcar el nada sobre nosotros y nosotros, y no se puede hacer nada sobre las personas con discapacidad sin la consulta a las personas con discapacidad. Esta es una de las principales razones por las cuales muchos temas legislativos pues son inconvencionales porque no se les toma en cuenta a las personas con discapacidad. Bárbara, me gustaría que me platicaras sobre ¿qué tiene que ver un asistente personal y el turismo inclusivo? ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo se dan tus viajes? Sí, respondiendo a tu pregunta, para luego hablar sobre las diferencias de asistente, cuidador y empleador doméstico, es sumamente importante que el asistente o la asistente personal o el servicio de asistencia personal humana esté considerado, visibilizado, tanto en los rubros de hotelería, de las agencias turísticas, porque, por ejemplo, estoy preparando mi viaje a Colombia el 17 de mayo. Entonces, yo tengo que viajar con mi asistenta, ¿verdad? Es pagar, costear otro pasaje, hotel, etcétera, etcétera. Los gastos incrementan. Yo creo que sería un poco más cómodo, ¿no? Si es que en cada país hubiera ese servicio incorporado, ¿no? Bueno, en la hotelería o en algún servicio, quizá privado, no lo sé, o el Estado quizá también, que lo brindara, ¿verdad? Porque no es que porque somos personas con discapacidad tenemos que gastar 3, 4 veces más. Hay que establecer el concepto de la equidad, que no es lo mismo que igualdad, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante, no solamente para las personas con discapacidad, sino también para el turista
el turista senior, ¿no? A veces hay niños que viajan solos también, y que es importante que este servicio también lo haya, pero más aún para las personas con discapacidad, porque también tenemos el derecho a vacacionar, tenemos el derecho a tener un momento de recreación, porque muchos de nosotros trabajamos, estamos estresados también con el día a día de cada uno, como profesional, como activista, etcétera, etcétera. Muchas gracias. ¿Nos iba a platicar sobre las diferencias? Así es, brevemente mencionarte y que es importante que esto lo conozca toda la audiencia, las diferencias del asistente personal. Primero, se enfoca desde el modelo social de la discapacidad. En segundo lugar, sigue todas las indicaciones del usuario, que es la persona con discapacidad, desde cómo quiero que me bañe, cómo quiero maquillarme, a dónde quiero ir, cómo quiero comer, qué me preparo, etcétera. Facilita también las tomas de decisiones de la persona con discapacidad, facilita el empoderamiento y la autodeterminación de la persona con discapacidad y promueve la independencia y el ejercicio pleno y efectivo para la autonomía de la persona con discapacidad que es usuaria de este servicio de asistencia personal. Ahora, cuando hablamos de cuidador o asistente de paciente, que sucede en otros países, se enfoca desde el modelo médico rehabilitador. No sigue las indicaciones de la persona con discapacidad, que es receptora del servicio, por lo que hace lo que considera que es mejor para la persona con discapacidad y no toma en cuenta su opinión. Da las indicaciones, es al revés. Mira a la persona con discapacidad como un niño, lo infantiliza y también propicia y perpetúa las conductas de sobreprotección, dependencia y asistencialismo. Y para culminar, el empleador doméstico o empleada doméstica se enfoca también desde el modelo rehabilitador médico, sigue las indicaciones de los familiares, que mayormente son los que deciden por las personas con discapacidad y que muchas veces se suelen llamar cuidadores, ¿verdad? Ejecuta las indicaciones de los familiares con discapacidad, imitan y replican todo lo que hace, toda la conducta del familiar con discapacidad y finalmente replica y perpetúa conductas de sobreprotección, dependencia y asistencialismo. Entonces, esas son las diferencias. Esperamos que les haya gustado y si hay alguna pregunta que tenga quizá el público, escucho. Claro que sí. ¿Qué personas con discapacidad requieren de un asistente personal? Mira, eso es sumamente importante la pregunta porque en verdad no es que sea un tipo de discapacidad. Cualquier tipo de discapacidad tiene el derecho a ser usuario del servicio de asistencia personal siempre y cuando lo necesite. Por ejemplo, para un trámite al bancario, un trámite al hospital, que pueda ser una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad física que necesita solo asistente personal por las mañanas, tarde o noches para preparar su alimentación o para hacer las actividades domésticas, el lavado de ropa, la limpieza doméstica, o sea, es cualquier tipo, hasta las personas con discapacidad intelectual. Nosotros hemos brindado asistencia personal a una joven con discapacidad intelectual. Entonces, el asistente personal tiene que estar formado para toda la atención de discapacidades. ¿Y cómo se forma a un asistente personal? Mayormente los que los forman somos los centros de vida independiente, personas con discapacidad, que somos los instructores. Se les forma de manera presencial o virtual. Ahora en este contexto de pandemia, se les da un temario muy riguroso, desde lo que es la filosofía, historia de vida independiente, perfil, reglas del asistente personal, cómo funciona un centro de vida independiente, qué es la comunicación asertiva y cómo debe de realizarse, cuál es el derecho a la accesibilidad, el derecho a la sexualidad y entre otros temas. Muy bien, nos preguntan si te gusta viajar y a dónde has viajado. Ay, la verdad que amo viajar, pero sobre todo llevando la voz de las personas con discapacidad, visibilizando nuestros derechos,
y he viajado, gracias a Dios, por becas a Japón, a Estados Unidos, como panelista oponente para Argentina, El Salvador, Costa Rica. Me voy para Colombia este mes que viene, también para vacacionar y también para brindar talleres para las personas con discapacidad sobre vida independiente. Quiero conocer todos los continentes, me falta Europa y África, así que bueno, esperando la voluntad del Señor. Claro que sí. ¿Y cómo ha sido esta parte de los viajes? ¿Has viajado sola y cómo ha sido ese viaje, esa experiencia? Efectivamente, gracias por la pregunta y cada vez que me preguntan esto me emociona porque el primer viaje lo hice sola y quizás muchos se preguntarán cómo una persona con discapacidad severa puede viajar sola, pues fue un reto para mí. Desde que salí de mi casa, que mi madre me preguntaba y que prácticamente era la primera vez que se rompía el cordón umbilical, porque me preguntaba, Bárbara, ¿estás segura que vas a llegar? La misma institución del Mobility International en Oregon me preguntaba lo mismo para el programa de liderazgo para mujeres con discapacidad durante un mes. Entonces dije, sí, sí puedo. Entonces usé un pañal para mis necesidades, porque el vuelo era 7 horas. Para tomar agua me daba la hoster, la free hoster. Eh, Mi compañero de viaje hablaba inglés, español, era trabajador de la aerolínea, pero en ese momento estaba como, como viajero, como turista, y me ayudó mucho. Me hice amiga de él y me ayudó mucho. Cuando llegué a mi destino, ya me estaba esperando una asistente personal norteamericana, formada especialista en asistencia personal, y me llevó a Portland. Tuvimos que viajar por tren y de ahí nos esperaba la institución, y de ahí 2 horas a Oregon, y de allí me enviaron 2 horas de asistencia mañana, tarde y noche durante mi estadía en Estados Unidos, y yo me empoderé, y la verdad que desde que llegué a mi país no he dejado de luchar por ese derecho. Luego me fui a Japón, viajé con una asistente personal, ahí fue más cruel porque fue una situación muy crítica, no era una asistente personal certificada, pasamos momentos muy difíciles en Japón, 12 a 14 horas de diferencia, la cultura distinta, era un poco complicado comunicarse también con mi familia, pero me empoderé mucho y vine con algo más, ya más radical, ¿no? Porque dije, no, mi país tiene que tener ese derecho. Y ahí estamos todavía en esto. Después de 2013, de que regresé de Japón, no he parado en seguir trabajando para la formación del Centro de Vida Independiente, para empoderar a las personas con discapacidad, para luchar por el proyecto de ley de asistencia personal, y estamos en eso trabajando muy fuertemente a nivel de Latinoamérica. ¿Desde hace cuánto tiempo eres usuaria de un asistente personal? Bueno, toda mi vida, partiendo de las diferencias, yo siempre tuve empleada doméstica y prácticamente siempre yo ya estaba preparada para indicar a las personas cómo tenían que ayudarme o asistirme. Entonces, porque también mi madre me dio esa autonomía desde pequeña, y eso me ayudó a mí para ya cuando yo fui, a partir del 2013, usuaria de servicio de asistencia personal. ¿En qué momento asimilas esta parte de las diferencias tú como usuaria de que realmente debe de ser bajo un modelo social, que debe de ser lo que tú decidas, que es tu derecho? Toda esta parte, ¿en qué momento lo te das cuenta? Desde que viajé a Japón, porque cuando uno viaja a Japón, para postular tú tienes que mandar todo un documento, un expediente sobre la validad de tu país, cuál es el grado de conocimiento que sabes de la temática de discapacidad, y tienes que retornar con un plan de acción ya preparado. Entonces, cuando ya estuve allá 40 días, wow, fue intensivo, no dormíamos, muy aparte de estudiar desde 8 de la mañana a 4 de la tarde, de 4 o 5 de la tarde a 8 de la noche, teníamos que compartir con homestays, ¿no? Japoneses, para compartir, para que nos preguntaran, intercambiar experiencias. A partir de ahí yo aprendí todo lo que me estás preguntando, y retorné a mi país muy empoderada para poder socializarlo. Hoy en día estamos trabajando de la mano
con la Municipalidad de Lima, de mi país, en la Oficina de la Sugerencia e Inclusión. Ya están capacitando a familiares, a todo el equipo de la entidad, y hemos capacitado ya este mes a personas con discapacidad sobre vía independiente. Muy bien. Nos preguntan por aquí cómo es la accesibilidad en Perú. Bueno, es todavía un reto pendiente, si bien es cierto, ha mejorado con la ley 29973. También tenemos el Plan Nacional de Accesibilidad del 2018 al 2023, pero si bien es cierto, tenemos leyes, tenemos planes, tenemos, por ejemplo, lo que es una normativa o un decreto de que tienen que dar el 0,5% para la accesibilidad del distrito, pero lamentablemente eso no se cumple, lo usan para otras cosas. Y eso es sumamente importante, que desde la entidad pública de acá, de Perú, que es el Ministerio de Vivienda, la Dirección de Accesibilidad, tiene que tener mano dura para poder trabajar, así como también desde las municipalidades, que es un reto todavía que no se está cumpliendo a cabalidad. También tenemos el Metro de Lima, que es como un tren de Lima, que es un poco más accesible que el bus metropolitano, que es de la ciudad, un bus grande, que si bien es cierto, hay mucho que mejorar, hay un espacio reservado para las personas con discapacidad, hay lo que es la señalética táctil en las estaciones, semáforo, perdón, el llamado sonoro, ¿no? Para las personas, para las personas con discapacidad visual, pero todavía falta mucho la cultura, el respeto, los protocolos en el transporte público, que hay una cultura de discapacidad. Estamos avanzando ya, de aquí, hace 30 años atrás, hemos avanzado bastante, pero esto no solamente es en Perú, creo que a nivel de Latinoamérica se tiene que seguir avanzando. Así es. ¿Qué hace luchando contra viento y marea? Luchando contra Viento y Marea es una organización sin fines de lucro que empezó a trabajar desde el 2012. En el primer consejo directivo que fue fundado por mi madre, mi hermana, una compañera con discapacidad y mi persona a cargo de la presidencia. Ahora estamos con otro consejo directivo, todos personas con discapacidad, como debe de ser el reglamento del Centro de Vida Independiente, que también estamos trabajando en ello. Un Centro de Vida Independiente es una organización sin fines de lucro que es administrada por personas con discapacidad que en un futuro tienen que tener un sueldo, pero que trabajamos todos los días, seríamos como funcionarios, pero del centro, ¿no? No tiene nada que ver del Estado. Y que tiene como objetivo promover la vida independiente de las personas con discapacidad, una ventanilla de consulta, el área de lo que es el servicio de asistencia personal y la formación de asistentes personales, y también un eje principal que es la ventanilla de consulta, quiere decir orientación a todas las personas con discapacidad y familiares sobre cualquier necesidad o tipo de trámite. También tenemos un programa de liderazgo para mujeres con discapacidad que se llama Inclúyete Mujer, haz un cambio, y que esto es una experiencia, una fusión de dos pasantías internacionales del Women Connecting de Costa Rica, que significa Conectando Mujeres, y el Instituto de Liderazgo para Mujeres con Discapacidad de Oregon por el Mobility International. Y hemos capacitado a más de 50 mujeres con diferentes discapacidades que han hecho el cambio y seguiremos haciendo el cambio. Muchísimas gracias. Pues estamos ya llegando al final de nuestro programa. Te agradecemos muchísimo por todo lo que nos compartes y me gustaría que nos dieras tus conclusiones de lo que estuvimos compartiendo el día de hoy. De mi parte, agradecerte muchísimo. La verdad es que es un excelente trabajo el que estás realizando y nos quedamos con ganas de seguir platicando muchísimo, así es de que más adelante ojalá nos puedas volver a acompañar. Y después de las conclusiones de Bárbara, los vamos a dejar con unos videitos para cerrar nuestro programa, para invitarlos a algunos de nuestras capacitaciones que tenemos programadas.
Bárbara, ¿qué nos comentas de conclusiones? Bueno, es simplemente decir de que no solamente las personas con discapacidad tenemos que luchar por el derecho a la asistencia personal, sino también los familiares, porque recordemos que papá, mamá no va a durar toda la vida, así como también el público en general, el gobierno, trabajar articuladamente con todos. La unión hace la fuerza, conocer en qué modelos de la discapacidad estamos trabajando, hay que ver cómo van las leyes en nuestros países, si se ha ratificado la convención o no, eh, empaparse y empoderarse sobre el artículo 19 de la convención que habla sobre la vida independiente. Asimismo, también hago un llamado a que sigamos promoviendo, articulando a nivel internacional todas las entidades, todas las activistas, los profesionales, siempre hay que aprender uno del otro, no porque uno es un doctor o una psicóloga, no quiere decir que no pueda aprender de una activista por los derechos o activistas por los derechos de las personas con discapacidad. Y nosotros, como activistas, tampoco no podemos ser cerrados. También tenemos que aprender de los profesionales y trabajar unidos. Muchísimas gracias, Claudia. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Bárbara Ventura en Facebook e Instagram y también a nuestra organización Asociación Luchando contra la Víctima Marea en Instagram, en Facebook y Twitter como Bárbara Ventura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Aquí les vamos a dejar en los comentarios las ligas para que puedan seguir a Bárbara y a su asociación. Muchísimas gracias también a nuestra intérprete Unice y los dejamos con unos videos. Chao. Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo, curso de descripción. Te invitamos a la presentación de trabajos finales del curso Taller de Descripción de Viajes para Personas con Discapacidad Visual. Este viernes 30 de abril, 17 horas, Ciudad de México, por Facebook Live en la página del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Felicidades a nuestros graduados desde 3 países, México, Colombia y Bolivia. Desde México, Paloma Salinas. Felipe Betancourt, Colombia. Noemí Torres, Bolivia. Diana Chombo, México. Maribel Villaverde, Bolivia. Alan Gómez, México. Ponente Claudia Peralta, México. Gracias a nuestros invitados. Desde México, Bere Martínez. Desde Colombia, Guillermo Torres y Gracie. Desde México, Angie y Blanca. No falten, los esperamos.